8 de Salmos. Estudiaremos Salmos capítulo 35. Dios nos sacó de la red. Leamos los versículos 1 al 6. Defiéndeme, Señor, de los que me atacan. Combate a los que me combaten. Toma tu adarga, tu escudo, y acude en mi ayuda. Empuña la lanza y el hacha, y haz frente a los que me persiguen. Quiero oírte decir, yo soy tu salvación. Queden confundidos y avergonzados los que procuran matarme. Retrocedan humillados los que traman mi ruina. Sean como la paja en el viento, acosados por el ángel del Señor. Sea su senda oscura y resbalosa, perseguidos por el ángel del Señor. Está orando para que Dios sea su escudo. Siempre hay personas que se rebelan contra la iglesia y los fieles. En el versículo 2 está orando, toma tu adarga, tu escudo, y acude en mi ayuda. En el versículo 3 dice, empuña la lanza y el hacha, y haz frente a los que me persiguen. Y dice, quiero oírte decir, yo soy tu salvación. Cuán grande fortaleza será escuchar estas palabras, que Dios me diga, yo te salvaré. ¿A quién le ha dicho estas palabras? Son palabras que Dios me dice, yo soy tu salvación. Ya esas palabras son de gracia y consuelo. Hay muchas personas que nos quieren hacer daño, tratan de humillarnos y arruinarnos. En el versículo 5 dice, sean como la paja en el viento. Versículo 6, sea su senda oscura y resbalosa. Dios envía a su ángel para detener toda artimaña de los enemigos. Isaías capítulo 37, versículo 36 dice, Asiria invadió Judá. Dios envió a su ángel por la noche, y ese ángel derrotó a 185,000. Murieron los soldados asirios. Dios había enviado un ángel. En la Biblia está registrado en forma singular. Nosotros no conocemos cuán grande es el poder de un solo ángel. El ángel también tiene poder divino. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14, que es espíritu que Dios llama, y el ángel de Jehová los persiga. Versículos 7 al 10. Ya que sin motivo me tendieron una trampa, y sin motivo cavaron una fosa para mí, que la ruina los tome por sorpresa, que caigan en su propia trampa, en la fosa que ellos mismos cavaron. Así mi alma se alegrará en el Señor, y se deleitará en su salvación. Así todo mi ser exclamará, ¿quién como tú, Señor? Tú libras de los poderosos a los pobres y necesitados libras de aquellos que los explotan. Hay fosos que los enemigos cavaron. Son fosos que quieren dañar a las iglesias y a los fieles. Estos fosos representan planes malvados y malas intenciones, las redes que escondieron para que uno caiga. Dios nos protege para que no caigamos en esos hoyos. Ellos mismos caen en sus propias redes. La salvación de Dios nos llega a nosotros. En el versículo 10 dijo, ¿quién es como tú, Señor? ¿Quién es como Dios? ¿Quién es tan fuerte como Dios? Solo Dios es el que me puede rescatar de los merodeadores. Hay dos maneras de que el fiel caiga en la red. Primero, que el fiel tiene que estar despierto Hay dos maneras de que el fiel no caiga en la red.
Primero, el fiel tiene que estar despierto y orar. Si estamos despiertos y oramos, se nos abrirán los ojos espirituales. Dios nos ayudará a ver cosas que no veíamos. Segundo, es anunciar las palabras de Dios. Anunciar las palabras de Dios parece algo insignificante, pero recuerden, no olviden que es la verdad. Versículo 11 al 16. Se presentan testigos despiadados y me preguntan cosas que yo ignoro. Me devuelven mal por bien, y eso me hiere en el alma. Pues cuando ellos enfermaban, yo me vestía de luto, me afligía y ayunaba. Ay, si pudiera retractarme de mis oraciones. Me vestía yo de luto, como por un amigo o un hermano. Afligido inclinaba la cabeza, como si llorara por mi madre. Pero yo tropecé y ellos se alegraron. Y aún se juntaron contra mí, gente extraña que yo no conocía. Me calumniaba sin cesar. Me atormentaban, se burlaban de mí, y en contra mí rechinaban los dientes. ¿Ustedes no aman a sus enemigos? Se levantan los malvados, se presentan testigos despiadados, y me preguntan cosas que yo ignoro, dice. En el versículo 12 dijo, me devuelve mal por bien. Versículo 13, pero cuando ellos enfermaban, me afligía y ayunaba, yo me vestía de luto. Ay, si pudiera retractarme de mis oraciones. Hay momentos en que cuando nosotros llevamos el Evangelio, hay gentes que los rechazan. Entonces, esa paz vuelve a nosotros. Cuando gente que no quieran recibir el Evangelio, cuando les hablamos, dijo que si rechazase el Evangelio, que saliera de esa casa y de ese barrio, que cuando se aparte de ese lugar, sacudiera hasta el polvo de sus pies. Significa que no tenga ninguna relación con personas que no quieren recibir el Evangelio. Pedimos bendición por esas personas, pero ellos no lo reciben. Entonces, todas esas oraciones volverán a mí. Versículo 14 dice, me vestía yo de luto como por un amigo o un hermano, y me afligí y los consolé. Versículo 15 dijo, pero yo tropecé, y ellos se alegraron, y aún se juntaron contra mí. Son gente despreciable. Se juntaban para despedazarme. En el versículo 16, atormentan y se burlan de las iglesias y los fieles y rechinan los dientes. Versículo 17 dijo, ¿hasta cuándo, Señor, vas a tolerar esto? Veamos los versículos 17 al 21. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tolerar esto? Libra mi vida, mi única vida, de los ataques de esos leones. Yo te daré gracia en la gran asamblea. Ante una multitud te alabaré. No dejes que de mí se burlen. Mis enemigos traicioneros, no dejes que se guiñen el ojo los que me odian sin motivo. Porque no vienen en son de paz, sino que urden mentiras contra la gente apacible del país. De mí se ríen a carcajadas y exclaman, miren lo que vino a parar. Versículo 17 dice, mi única vida, se refiere a la vida. Dijo, libra mi vida, mi única vida, de los ataques de esos leones. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Estoy en medio de una gran asamblea, los malvados son mentirosos. En el versículo 19 dijo, no dejes que de mí se burlen mis enemigos traicioneros. Significa que no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. Señor, no te quedes quieto. Versículos 22 al 28. Señor,
Tú has visto todo esto, no te quedes callado. Señor, no te alejes de mí. Despierta, Dios mío, levántate. Hazme justicia, Señor, defiéndeme. Júzgame según tu justicia, Señor mi Dios. No dejes que se burlen de mí. No permitas que piensen, así queríamos verlo. No permitas que digan, nos lo hemos tragado vivo. Quedan avergonzados y confundidos todos los que se alegran de mi desgracia. Sean cubiertos de oprobio y vergüenza todos los que se creen más que yo. Pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa, y digan siempre, exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Con mi lengua proclamé tu justicia, y todo el día te alabaré. En el versículo 25, los malvados dicen, así queríamos verlo. Me siento bien al ver que esas iglesias no van bien. Me siento alegre al ver que los fieles están sufriendo. Nosotros hemos devorado a esa gente, hemos ganado, dicen los malvados. David ora para ya no escuchar más esas palabras. En el versículo 26 dice, queden avergonzados y confundidos todos los que se alegran de mi desgracia. Sean cubiertos de oprobio y vergüenza todos los que se creen más que yo. Versículo 27, pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa. Jehová es grande, se deleita en el bienestar de su siervo. Debemos ser personas que exaltemos a Dios y anhelemos la paz que viene de Dios. Que la paz del Señor sea con cada uno. Ahora continuamos estudiando el Salmos capítulo 36. Leamos los versículos 1 al 4. Dice el pecador, ser impío lo llevo en el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aún es un lecho trama hacer el mal. Se aferra a su mal camino y persiste en la maldad. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas. Tus juicios como el gran océano. Tu Señor cuida de hombres y animales. Dios es nuestra fuente de vida. Los pecadores no conocen a Dios. Los pecadores no temen a Dios. En los ojos de los pecadores no se ve Dios. A los pecadores no le avergüenza que el pecado sea exaltado. En el versículo 4, los malvados, aún en su lecho, trama hacer el bien. Los malvados no reciben las buenas cosas. Los malvados traman hacer el mal aún durmiendo. Pero Dios es fiel. Versículos 5 al 8. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas. Tus juicios como el gran océano. Tu Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacían de la abundancia de tu casa, les das a beber de tu río de deleites. La misericordia del Señor se refiere al amor de Dios. La fidelidad del Señor se refiere a la fidelidad de Dios. En el versículo 6 dijo, la justicia de Dios es como las altas montañas. Los juicios de Dios son como el gran océano. Dios protege a los hombres y animales. La justicia de Dios es como la montaña, que todos pueden verla.
¿Qué es lo que a Dios le agrada? Los juicios de Dios son profundos como el mar. Nadie puede rechazar sus juicios. Nadie puede negarlos. En el versículo 7, el amor de Dios es precioso. Nosotros debemos refugiarnos bajo las alas del Señor. ¿Ustedes están protegidos bajo las alas de Dios? Nosotros tenemos el consuelo de Dios. Cantares capítulo 2, versículo 6. El Señor pone su mano izquierda como almohada y con su mano derecha nos abraza. La mano izquierda es mano de consuelo. La mano derecha es mano de poder. El Señor nos protege, el Señor nos abraza. Nosotros debemos refugiarnos bajo las alas de Dios. Nosotros debemos refugiarnos bajo las alas del Señor. En el versículo 8 dijo, se sacían de la abundancia de tu casa, les das a beber de tu río de deleites. Dios nos da ríos de deleite. Versículo 9 al 12. Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Extiende tu amor a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Que no me aplaste el pie del orgulloso, ni me desarraigue la mano del impío. Vean cómo fracasan los malvados, caen a tierra y ya no pueden levantarse. ¿Qué beneficios tienen los que se refugian bajo las alas de Dios? En el versículo 8 dijo, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y dijo que dará de beber los ríos de deleites del Señor. En el versículo 9 dijo, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Nos guía en medio de la luz del Señor. Necesitamos la fuente de la vida. En Juan capítulo 4, versículo 14, habla acerca del agua de vida. En el Señor está la obra de vida. En el Señor está la obra de gracia. El Señor Jesús da vida a nuestro espíritu, por eso obtenemos fuerza, recibimos el consuelo de Dios. De allí se ilumina la luz de Dios a nosotros. Versículos 10 al 12. Extiende tu amor a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Que no me aplaste el pie del orgulloso, ni me desarraigue la mano del impío. Vean cómo fracasan los malvados, caen a tierra y ya no pueden levantarse. Dios derrama su amor a los que conocen a Dios, y derrama justicia a los rectos de corazón. El amor de Dios y su justicia es como el rieles del tren. Nosotros debemos saber del amor y justicia de Dios. Dios es amor, pero a la vez es Dios de justicia. Dios nos ama, pero no ama al pecado. Versículo 11 dijo, que no me aplaste el pie del orgulloso, ni me desarraigue la mano del impío. Es muy importante refugiarnos bajo las sombras de las alas de Dios. ¿Qué beneficio dijimos que hay? Nos alimenta abundantemente, nos da más grande alegría, nos da fuente de agua de vida. Dios ilumina su luz. Deseo que haya esta clase de gracia en ustedes. Ahora estudiaremos Salmos 37. Dios le da como heredad la tierra a los que viven según la voluntad de Dios. Dios nos permite tener amplia tierra. Esto significa que se ensancha nuestro territorio. También significa que tendremos el corazón de muchas personas. Leamos los versículos 1 al 6. No te irrites a causa de los impíos,
ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se caen como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. No se ponga mal a causa de los malvados. No te irrites a causa de los éxitos de los malvados. Dice en el versículo 2, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se caen como el verdor del pasto. ¿Cómo piensan ustedes de que a los malvados les vaya bien? Job capítulo 21, versículo 7. ¿Por qué siguen con vida los malvados, cada vez más viejos y más ricos? Los malvados pasan toda la vida sufriendo para ahorrar dinero. Se levantan temprano y se acuestan tarde para ganar mucho dinero. Comen pan de sufrimiento. Pero los malvados no pueden utilizarlo. Quien usa los bienes que ha acumulado a los malvados, los hijos se pelean por los bienes. Después de que los malvados se mueren, se reparten los bienes. Dios se lo distribuye a otras personas. ¿Para quiénes ha acumulado los bienes, los malvados? Dios los reparte entre su pueblo. Debemos recibir lo que Dios nos da. En el versículo 3 dijo, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Debemos vivir fielmente conforme a la palabra de Dios. Debemos vivir una vida espiritual honestamente. En el versículo 4 dijo, deleítate en el Señor Jehová. Alegrar a Dios es nuestra gracia. Dios nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Hermanos, ¿tienen peticiones en su corazón? Nuestros deseos tienen que estar en acuerdo con la voluntad de Dios. Debe estar acorde a la Biblia. Los sueños ilusorios no son peticiones verdaderas. Dios escuchará todas las peticiones que le hagamos que esté en acuerdo a su voluntad. En el versículo 5 dijo, encomienda a Jehová tu camino. Si confiamos en Dios, Él actuará. ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos haciendo con nuestra fuerza o no? Ciertas personas que creen en Jesús quieren hacer un trabajo con su fuerza. Algunos dicen, yo no. Hay manera de saber si lo está haciendo en su fuerza o no. Si lo quiere hacer por su fuerza, se volverá esclavo de preocupación y ansiedad. Entonces tendrá mucho dolor de cabeza. Tampoco tendrá buena digestión. Su corazón latirá agitado. Si quiere hacerlo con su fuerza, Dios lo dejará solo. Está bien. A ver, hacelo solo. Yo estaré quieto, dice Dios. Hermanos, ¿confían en Dios? Entreguen todas las obras a Dios. Es voluntad de Dios de que nos vaya bien. También es de Dios que no nos vaya bien. Yo tengo que hacer solo lo que tengo que hacer. Debemos encomendarnos todo a Jehová. En el versículo 6, entonces, dice, Dios hará resplandecer la luz de la justicia. Hará que tu justicia resplandezca como el alba. Entonces el Señor nos dará por herencia la tierra. Veamos los versículos 7 al 9. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites,
pues solo esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Necesitamos tener tiempo de guardar silencio. Necesitamos esperar orando el tiempo de la respuesta de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 31 dijo que confiáramos en Jehová. Debemos confiar y esperar en Dios. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4 dijo: Alégrate en medio de la tribulación, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Dijo que perseverara con paciencia. Debemos saber esperar con paciencia. ¿Cuánto tiempo tiene que estar esperando para dar a luz una mujer encinta? 9 meses para dar a luz. ¿Qué sucedería si la mujer encinta no pudiera aguantar? No puede parirlo como quiera. ¿Cuánto tiempo debe esperar para obtener los frutos? Significa que no se enoje ni se preocupe si les va bien, si le va bien a los malvados. No se irrite, no se enoje, solo le producirá malestar a su cuerpo. En el versículo 9 dice que los impíos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra de Dios. Aquí aparece 5 veces la frase heredarán la tierra. En el versículo 9, versículo 11, en el versículo 22, en el versículo 29, en el versículo 34 dice, para que heredes la tierra. En primer lugar, significa que los hará prosperar. Segundo, que hará volver el corazón de muchos. La tierra simboliza el corazón humano. En Mateo capítulo 13, versículo 19 dice, habla acerca de las semillas sobre la tierra. Hay tierras como el camino, otro lleno de piedras, otro lleno de espinas y otro tierra buena. La tierra simboliza al corazón del hombre. Tercero, significa que dejará que utilice todo por fe. También significa que Dios nos dará todo. Significa que si queremos hacer a la voluntad de Dios, Dios nos dará todo lo que necesitemos. Así lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 21. Que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Dios nos lo ha dado todo. Cuarto, significa que Dios nos dará la herencia espiritual. Abundará la herencia espiritual. Así a todos los que esperen en el Señor, Dios les heredará la tierra. Versículo 10 al 13. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontraremos. Pero los mansos heredarán la tierra, disfrutarán de gran paz. ¿Quiénes son los mansos de corazón? Estas personas son los humildes, los que se niegan a sí mismos. También son los pobres en espíritu, también los que anhelan a Dios. En el versículo 12 dice, los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Versículo 13, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Ese día es el día de juicio de Dios.
Versículo 14 al 20. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada les atravesará el corazón, y su arco quedará hecho pedazos. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de inmuebles malvados. Porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros, y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en época de hambre tendrán abundancia. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos. Desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Los malvados sacan sus espadas, tensan el arco, para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Versículo 15. Pero Dios hará que su propia espada les atraviese el corazón, y su arco quedará hecho pedazo. Dios quiebra las flechas de los malvados. Todos los planes de los malvados quedan deshechos. Los planes de los malvados se quedan frustrados. Parece que al principio los planes de los malvados tuviesen éxito. Los malvados dicen: nos ha llegado la oportunidad, nosotros ganaremos, pero Dios hará que todos sus planes fracasen. En el versículo 16, más vale lo poco de un justo que mucho de inmuebles malvados. Versículo 17, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. Hermanos, ¿qué sucede si un brazo se rompe? Tiene que ponerse un yeso. Si se nos quiebra un brazo, no podríamos hacer muchas cosas necesarias. Que el brazo de los impíos se quiebre significa que Dios quebrará lo que es importante. Dios no ayuda a los malvados. Dios quiebra a los malvados, pero sostiene a los justos. En el versículo 19 dice que los fieles no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Parece que la prosperidad de los malvados crece como flores silvestres, pero éstas se marchitan al poco tiempo. Así serán destruidos los malvados. Dios es fuego consumidor. Por tanto, los malvados se desvanecerán como humo. Cuando pase el juicio de Dios, ni siquiera podrán encontrar sus huellas. Versículo 21 al 24. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. El Señor afirma los pasos del hombre, cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. En el versículo 22 dice: los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. Versículo 23. ¿Quién es el que afirma los pasos del hombre? Dios es el que ordena nuestros pasos. El justo también podrá tropezar y caer. ¿Hay momentos difíciles en su vida? ¿Hay momentos que se desaniman? Pero Dios no nos dejará caer por completo. Significa que Dios sostiene a los justos. Y Dios es el que nos sostiene. Si Dios es el que nos sostiene, jamás caeremos. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Versículo 25 al 29. He sido joven y ahora soy viejo,
pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendigue pan. Prestan siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. David comprendió una cosa desde que observó su vida de joven hasta vejez. Nunca ha visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Versículo 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Al final, Dios bendice a los justos. ¿Qué es lo importante? Versículo 7 dijo, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Debemos guardar silencio y esperar. Esperar con paciencia es muestra de nuestra fe. Significa no quejarse ni desanimarse. Aunque no se realice algo inmediatamente, debemos saber esperar con paciencia. Debemos confiar en Dios. Isaías capítulo 40, versículo 31. Los que confían en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Cuando nosotros esperamos con paciencia, Dios derramará su gracia. En el versículo 27 dice, apártate del mal y haz el bien. Debemos hacer la obra que a Dios le agrada y continuar llevando buena vida de piedad. Versículo 28. Dios cuidará de los justos para siempre. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 30 al 34. La boca del justo imparte sabiduría, y su lengua emite justicia. La ley de Dios está en su corazón, y sus pies jamás resbalan. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú espera en el Señor, y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. La boca del justo imparte sabiduría, y su lengua emite justicia. En el versículo 31, la ley de Dios está en su corazón, la verdad está en su corazón. Los pies del justo se refiere a sus obras. Los justos no se resbalarán, los justos no fracasarán. Versículo 32. Los malvados acechan a los justos, buscan oportunidad para matarlos. Versículo 33. Pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio. Dios exalta a los justos, porque ellos andan por caminos de Dios. Los exaltará para que hereden la tierra. Versículo 36 al 40. Pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa a los que son íntegros y rectos. Hay porvenir para quien busca la paz. Pero todos los pecadores serán destruidos. El porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor nos ayuda y los libera, los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Los malvados se ven como gran árbol frondoso, parecen prosperar,
Pero al pasar el tiempo, a los malvados no les queda nada. Aunque los busque, no los encontraremos. Pero, ¿qué les pasa a los fieles de Dios? Los fieles parecen débiles. Los fieles están escondidos bajo la sombra de las alas de Dios. En el versículo 37 dice que la paz que Dios da está sobre los justos. Dios hace prosperar a los justos. Dios hace que los justos prosperen de a poco. Versículo 39. De Dios viene la salvación de los justos. Dios es refugio para los justos que sufren. Nosotros tenemos a Dios como nuestro refugio. Versículo 40. Dios nos salva. Deseo que hereden la tierra que Dios les concede. Muchas gracias.